Bien. Vamos a seguir resolviendo ejemplos de cálculo de la resultante de fuerzas concurrentes como para ir terminando este tema, ¿sí? Que lo hemos visto gráfico y analítico y ahora vamos a hacer un ejemplo nuevo para que ustedes puedan hacer la segunda actividad, ¿sí? Bien. Me dan este siguiente sistema de fuerza, que son en kilogramos fuerzas, 30, 20 y 40 kilogramos fuerza, y me dan los ángulos y me dice que está en la fuerza aplicada en el punto 00. Muy bien. De acuerdo a eso que están viendo ustedes ahí, ¿qué escala adoptarían para representar 20, 30 y 10? ¿10 ¿10 kilogramos fuerza un centímetro? Bien. Sí. Si yo uso 10 kilogramos fuerza un centímetro, me doy cuenta que F1 tiene un largo de 3, F2 un largo de 2 y F3 un largo de 4. Cuidado, no quiere decir que F1 valga 3 centímetros. F1 tiene un módulo de 30 kilogramos fuerza. En la escala que yo elegí, o que elegiste vos, tiene un largo de 3 centímetros. Es la longitud del vector representativo. Nada más, no es que la fuerza valga 3 centímetros. La fuerza tiene un módulo de 30 grados, una dirección y sentido de 45 grados y está aplicada en el punto 00. En la escala 10 kilos, 1 centímetro, mide 3, 2 y 4. Bien. Entonces, represento. ¿Cómo sería una fuerza a 45 grados? Esa recta a 45 grados, dibujo F1, como dije, de 3 centímetros de largo. ¿Se entendió? Ahora dibujo una recta que pase por 150 grados. 150 grados. ¿De qué largo? 2 centímetros, un poquito más largo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿cómo serían los 120? ¿Cómo estarían representados los 120 grados? Así. Los 120 grados desde ahí hasta acá. De acá hasta acá 45. Siempre empieza acá, en el eje X. Incluso ahí no tiene flechita, porque es donde empieza a medir. El tercero es 210. Fíjense 210 dónde está. Acá. 90, 180, 30, 210. Bien. Y un largo de 4 centímetros. Ahí tenemos las tres fuerzas representadas gráficamente. ¿Se entiende, por favor, esto? Porque si no entendemos esto, no podemos avanzar nunca en la resolución del resto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, ahora voy a hacer el polígono vectorial. ¿Por qué hago el polígono vectorial? Porque no tengo dos fuerzas, tengo tres. Si tengo tres fuerzas, tengo que aplicar el polígono vectorial. No puedo hacer la regla del paralelogramo, que era para dos fuerzas. Algún alumno me dice, o por ahí vi algunos que resolvieron, hicieron entre F1 y F2 la regla del paralelogramo y calcularon una resultante parcial entre F1 y F2. Y con esa resultante parcial entre 1 y 2 y F3 hicieron de nuevo el polígono en la regla del paralelogramo y calcularon el resultante total. Bien, eso no es conveniente, porque si tengo 5 o 6 fuerzas, el dibujo va a quedar complicadísimo. Entonces, ¿qué hago? Regla del paralelogramo. ¿En qué consiste la regla del paralelogramo? En dibujar la fuerza F1 en un costado y marcar el origen, el extremo, con su dirección y con su longitud. En el extremo de F1 dibujo el origen de F2. En el extremo de F2, el origen de F3. Fíjense, dibujé F1. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de largo? 3 centímetros. ¿Cómo es con respecto a esta? Paralela a esta que está acá. O sea, lo tengo que hacer con una regla o con una escuadra. Ahí dibujo F2. Fíjense que F2 va para allá arriba, entonces va para allá arriba F2. Y en el extremo de F2 dibujo F3. ¿De dónde va a ir R? R, pregunto, a ver si se entendió. R va a ir del punto rojo. El sentido de R va a ser del rojo al azul o del azul al rojo. El sentido de la resultante. ¿Cómo va a ser? Del rojo al azul. Del origen del primero, del rojo, al extremo del último, al azul. Del rojo al azul. Entonces borro esto y lo dibujo. Ese es R.
Ese es el vector resultante. ¿Qué era lo que tenía que hacer ahora yo? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Graficar el ángulo. Bien. Antes que eso, ¿cuánto vale R? ¿Cómo usa el módulo de R? Fíjese usted una cosa que yo le aclaré a los que me entregaron el trabajo, que no sé si lo alcanzaron a ver. Fíjense lo que dice acá. Determinar el vector resultante. ¿Qué quiere decir determinar el vector resultante? Que tengo que determinar el módulo, la dirección y el sentido de la resultante. Porque no me están preguntando el módulo nada más, me están preguntando por el vector resultante. Es como si a mí me dicen, ¿cómo es su nombre, cómo es su apellido y dónde vive usted? Yo no puedo decir, Ricardo es mi nombre. Ricardo, respondo a esas tres preguntas. ¿Y el apellido? ¿Y dónde vive? Ah, no lo respondí. ¿Está bien? ¿Respondí bien la pregunta que me hicieron? En parte sí, porque Ricardo yo me llamo, pero no estoy diciendo ni mi apellido ni que vivo en Acebal. Entonces, ¿qué pasa? No estoy respondiendo a la pregunta que me están haciendo. No está mal, pero no está completa. Y no estar completa significa que, bueno, no está bien tampoco. No está bien. Entonces, si a mí me dice el vector resultante, yo tengo que dar el módulo, la dirección, el sentido del punto de aplicación. Como me dieron acá, ¿ven cómo me dieron acá? Que a mí me dieron de la fuerza F1, me dieron el módulo 30 kilos, kilogramos fuerza. La dirección y sentido 45 grados. Y el punto de aplicación 0, 0. Bueno, a mí me dieron una fuerza, un vector fuerza. 3 me dieron. Y me dieron de la fuerza módulo, dirección y sentido. Tengo que responder lo mismo. ¿Sí? Tengo que responder con el módulo, dirección y sentido. El módulo de R, ¿cómo lo sacan? ¿Cómo sacan el módulo de ese resultante? Haciendo 10 kilogramos sobre 1 centímetro. Eso me da la escala. ¿Eso me da kilogramos o me da kilogramos sobre centímetros? Eso, ¿por qué lo multiplicaría? Lo que vamos a hacer, chicos, es con la regla, vamos por acá, voy a medir con la regla esta longitud. Mido con la regla cuántos centímetros tiene la resultante. ¿Sí? Bien. Y lo multiplico, ¿por qué cosa? Por lo que dice la compañera, por la escala de fuerza. Entonces yo lo que hago es, digo, que me da 3,3 centímetros esa longitud. Bien, lo medí con la regla. Ustedes lo pueden hacer esto si quieren para repasarlo. En su carpeta, pásenlo, háganlo, y van a ver que le da 3,3 centímetros. Entonces ahora digo que la resultante es los 3,3 centímetros por la escala. Y fíjense que este centímetro se anula con este centímetro. ¿Y qué me da? Unos 33 kilogramos fuerza. Yo le puse así un signo aproximadamente igual porque estoy midiendo y estoy cometiendo algún error. No es justo 3,3 centímetros. A lo mejor era 2,8, 2,9, 3,1 y yo no lo puedo apreciar. Entonces digo que la resultante tiene un módulo de 33 kilogramos. Bien. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? La dirección y sentido. El ángulo lo voy a medir así. El ángulo lo voy a medir así. Entonces, mido ese ángulo. Ahí. Y fíjense, ¿cuánto sería ese ángulo? Voy a hacer una liñita finita acá, así. Vamos a cambiar de color para que se vea mejor. Acá, fíjense. No, perdón. Me equivoqué. Ahí. ¿Cuánto sería el ángulo más o menos ahí? ¿Cuánto les parece que es el ángulo de la resultante? Mirando la pantalla. Está muy finito, no sé si se ve. 160. 160 grados. Eso lo mido con el semicírculo, porque es un método gráfico. Entonces lo mido, usted lo midió, Ariadna lo midió, y me dice que son 160 grados. Por lo tanto, la respuesta gráfica de este problema, que sería un problema parecido a la actividad número 1, que es ese que cometieron algún error a lo mejor y yo devolví hoy, y que ahora yo creo que con todo esto y con subirle esta clase también y el video y todo va a quedar claro, digo que la resultante tiene aproximadamente 33 kilos de módulo
forma un ángulo de 160 y está aplicada en el punto 0, 0. Esa es la resolución gráfica de este problema. Como me pidieron el vector resultante, yo tuve que dar R, Phi y AR. No alcanzó solamente con R. Preguntas sobre esto. ¿Estamos? Bueno, vamos al analítico. Vamos al analítico. El analítico se hace con el teorema de las proyecciones. ¿Qué es lo que yo hago? Calculo la componente en X e Y de cada fuerza. ¿Cómo calculo la componente de X y en Y? La componente de X por el coseno del ángulo de referencia y la componente en Y por el seno. Si yo tengo beta, que es el ángulo que me dieron a mí, siempre F1X va a ser F1 por el coseno de beta y F1Y va a ser F1 por el seno de beta. Eso me va a dar cada componente del vector, F1X, F2X, F3X. Una vez que yo tenga todas las fuerzas en X y toda la fuerza en Y, voy a hacer la resultante en X y la resultante en Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todas las X y voy a sumar todas las Y. Y voy a obtener una resultante en X y una resultante en Y. Yo tenía 10 fuerzas. Bueno, calculé 20 fuerzas. Calculé 10 en X y 10 en Y. Sumé las 10 en X, sumé las 10 en Y. Tengo dos fuerzas ahora, Rx y Ri. ¿Qué características tienen esas dos fuerzas? Que como actúan sobre X y están a 90 grados. ¿Sí? O sea que a mí me quedó un sistema de esta manera. Un sistema con una Rx horizontal y una Ri vertical. La resultante va a ser esta. Esto que se dibujó, que yo dibujé acá, constituye un triángulo rectángulo, donde yo tengo los dos catetos. Si yo en un triángulo rectángulo tengo los catetos, por el teorema de Pitágoras, puedo sacar la longitud de la hipotenusa. Porque yo sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, Rx cuadrado más Ri cuadrado, raíz de todo eso, me va a dar el módulo de la resultante. De esa manera. Y voy a sacar el ángulo, este ángulo acá, que es el ángulo Phi, que en este caso forma la resultante. Si yo tengo RI y RI, y RX, perdón, digo que la tangente de Phi es RI sobre RX. Y con eso calculo el ángulo Phi. Tangente de Phi, RI sobre RX. Bien. Ese es el método, la explicación y la justificación del teorema de las proyecciones para determinar analíticamente el vector resultante. Pero hay que aclarar algo más sobre Phi. En este caso, es el caso que vimos recién. Tangente de Phi, Ri sobre Rx. Pero en este caso, que es el caso que ustedes tenían, ustedes no van a calcular Phi. No van a calcular Phi, van a calcular este ángulo Phi'. Este ángulo Phi' va a ser, la tangente de Phi' va a ser Ri sobre Rx. Y me va a dar este angulito. Pero yo tengo que dar este ángulo. Entonces, para dar este, primero calculo Phi' y después digo que Phi' es 180 grados menos Phi'. Este ángulo, Phi más Phi' es 180. Por lo tanto, Phi es 180 menos Phi'. Cuando calcule acá arriba Phi', fíjense lo que dice. Siempre, aunque me dio acá Rx, me dio negativo, en esta ecuación, en esta cuenta, con la calculadora voy a poner Rx y Ri los dos positivos. ¿Por qué pongo positivos y me dio negativo? Porque estoy calculando el ángulo de un triángulo rectángulo. Estoy calculando un ángulo de un triángulo. Entonces, no existe ningún triángulo que tenga lados negativos. El significado físico de ese negativo de la componente es que la resultante en X no va para la derecha, va para la izquierda. Pero eso es lo que significa. Que va para la izquierda, que va para el lado contrario al que yo tomé positivo. Pero no quiere decir que en ese triángulo rectángulo yo tengo un lado de menos 10. No, siempre los lados son positivos. Bien, entonces, una vez que hice eso, voy a decir que Phi es 180 menos Phi'. Podría pasar
que Rx y Ri, las dos sean negativas. ¿Sí? Miren, acá, Rx es negativa y Ri es negativa. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque me dio, cuando hice la cuenta, Rx me da menos 20, Ri me da menos 30. Si la Rx me da negativa, quiere decir que va para la izquierda. Si Ri me da negativa, quiere decir que va para abajo. Si Ri me da positiva, quiere decir que va para arriba. Bien, entonces nuevamente calculo phi' con esta expresión de acá arriba. Y ahora, ¿cuánto va a ser phi? Este ángulo phi que está acá, ¿cómo lo calcularían? Este ángulo phi, así. Si yo tengo este pedacito acá, ¿qué le tendría que sumar a ese pedacito para que me dé phi? 180 más phi prima. Muy bien. 180 más phi prima. Bien. Y en el último caso, que Rx es positiva y Ri es negativa, ¿sí? Rx es positiva, va para la derecha, y Ri me dio negativa y va para abajo. Yo calculé este angulito acá, phi prima de acá abajo. ¿Cómo calcularían phi si tengo este pedacito acá? ¿Cómo harían para calcular phi? 360 menos 30. Menos phi prima. Perfecto, excelente. 360 menos phi prima. Muy bien. Bien, vamos a hacer el ejemplo anterior analítico. Así ya están en condiciones de hacer bien las dos actividades, que son las dos actividades que tengo que hacer el informe que me llegó hoy, que lo tengo que hacer la semana que viene. O sea que hasta la semana que viene voy a estar corrigiendo y poniendo esa calificación del primer trimestre. Bien, ¿qué hago? Bueno, el problema es el mismo que me habían dado antes. Esas tres fuerzas con los ángulos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a calcular primero las componentes o las proyecciones sobre el eje X, que dije que era por el coseno. Estas eran las fuerzas. Las tres fuerzas. Si yo me fijo en esas fuerzas, F1X y F1Y, ¿serán positivos o serán negativos? En este dibujo, acá. Acá, fíjense. F1X y F1Y, ¿son positivas o negativas? De acuerdo a la referencia que está elegida en el dibujo. ¿Qué les parece? Positivos. Positivo a las dos. Bien. F2X y F2Y, ¿son positivas o negativas? Negativo. ¿Cuál es negativa y cuál es positiva? X negativa y positiva. Perfecto. ¿Y F3X y F3Y? ¿Son positivas o negativas F3X y F3Y? Negativas. Negativas. Bien. Bueno. Vamos a ver si nos da ya esto que dijeron ustedes, si nos da. F1X es F1 por coseno de 45. Me da 21,213. ¿Sí? Bueno, ahí se me quedó arriba. F2X, F2 por el coseno de 150. Y F3 por eso. ¿Sí? Esperen que lo voy a acomodar un poquito. Porque esto está mal. Eso es más largo ahí. Esto es más largo acá. Este ahí. Se ve que se me agrandó sin querer. Ahí. ¿Estamos? Ahí está. Fíjense, habíamos dicho que F1X era positivo y F2X y F3X era negativo. Nos dio así. Nos dio tal cual es. ¿Sí? Bueno, perfecto. No, eso porque el ángulo del coseno en el segundo y en el tercer cuadrante es negativo. Ahora lo que hago ahora, ya tengo F1X, F2X y F3X. ¿Qué tendría que hacer? Trabajar la Y. Bueno, una posibilidad sería hacer las Y, otra sería sumarlo ahora o sumarlo después. Lo voy a sumar ahora, lo voy a hacer después, sumado. Entonces hago F1Y, la diferencia con F1X es que por el seno, que me dio positivo. F2Y también me dio positivo y F3Y me tendría que dar negativo. Bien. Fíjense un detalle que muchas veces los alumnos me preguntan.
F1X me dio 21,213 y F1Y me dio 21,203. ¿Por qué me dio igual? F1X y F1Y. ¿Por qué me dieron igual? ¿Está bien que me dé igual? Sí, no y por qué. Yo creo que sí. ¿Por qué? Estaría un ángulo a 45 grados. Claro, perfecto. Como el ángulo este ángulo acá, es 45 grados, en un triángulo de 45 grados, los dos catetos tienen el mismo largo. La escuadra de 45 tiene los dos catetos iguales. Solamente 45 grados le da este número igual a este. Si no, no. ¿Sí? Entonces es una verificación que ustedes pueden hacer. ¿Me dio igual? Sí. ¿Por qué me dio igual? Porque es 45. Entonces en el ángulo 45 los catetos son iguales. Bien, ahora sí hago Rx y Ri. Sumo todas las X, me da menos 30,749 y sumo todas las Y y me da 11. ¿Qué quiere decir que me dé menos 30X? Quiere decir que X va para allá, porque me dio menos. Y RI me dio positiva, quiere decir que RI va para arriba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea que me va a quedar un triángulo de 30,749 y 11,213 en el segundo cuadrante. Este sentido es debido a este signo menos que está acá. Y este es para arriba, porque aunque no lo diga, hay un más implícito ahí. Bien, entonces yo eso lo dibujo, así, Rx, Ri, R, Φ' y Φ. Entonces, ¿cómo calculo R? ¿Cómo calculo R en ese caso? Coqui, silencio. ¿Cómo calculo R? Si tengo Rx y Ri. ¿Qué les parece? Si tengo esos dos catetos por Pitágoras, calculo la hipotenusa. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, ¿cómo calculo Φ'? Como dijimos antes, tangente de Φ', Ri sobre Rx. Me da 20 grados, 2 minutos, 6 segundos. ¿Cómo calculo Φ? Si yo tenía Φ', ¿se acuerdan que decía que era 180 menos Φ'? Me da 159 grados, 57 minutos, 54 segundos. Bien. Quiere decir que mi respuesta a mi problema es que el módulo de la resultante es 32,73, el ángulo es 159, 57, 54 y el punto de pasos es 0. ¿Sí? Yo podría hacer el dibujo podríamos dibujar acá con rojo y gruesa, más o menos una resultante, sería una resultante así. 160, esta era 150, 160, esto es de 30, esto era de 1, así. Esa sería la resultante más o menos. ¿Sí? Bien. Conclusión. En el método gráfico me dio 33 y 160. En el método analítico me dio 32, 73, 159, 57 y 54. ¿Por qué es esa variante? Obviamente porque en este es mucho más preciso porque es un método analítico. Este está sometido a la medición, al paralelaje, a la medición de los ángulos y de los milímetros. Pero fíjense que a pesar de eso, es muy, 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 muy parecido un resultado con otro. Si yo el gráfico lo hago bien, bien, bien prolijito, llego a un resultado similar. Bien.